Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente y les agradezco los correos y los mensajes de WhatsApp que me han enviado con sus trabajos. Los invito a que sigan pendientes de estos medios de comunicación porque ahí es donde se publican las siguientes tareas y cualquier otra información que tengamos para ustedes. Bien, comenzamos con la ficha número 10 que se llama Características de las normas y leyes jurídicas de México. Las normas y leyes jurídicas juegan un papel fundamental en la sociedad humana. Es de suma importancia que conozcas las características generales del orden jurídico de tu país. Y lo primero que debes saber es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental de nuestra sociedad. Es a partir de la Carta Magna, junto con las leyes federales y los tratados internacionales, que los reglamentos, códigos, contratos y demás instrumentos legales adquieren validez en nuestro país. Las leyes jurídicas se distinguen de todos los demás tipos de normas en que son coercitivas, es decir, que establecen derechos, obligaciones, que de no respetarse o cumplirse, entonces tiene que haber una consecuencia para el individuo que incurre en la falta. Las normas que tienen validez jurídica imponen obligaciones y conceden derechos a los individuos. Las obligaciones deben cumplirse y los derechos deben respetarse sin importar el grado de conocimiento o aceptación que tenga cada uno de nosotros respecto a sus propios derechos y obligaciones. Así, las normas y las leyes jurídicas determinan los procedimientos, instancias y consecuencias que se derivan de su incumplimiento. A continuación se enlistan las principales características de las normas y las leyes jurídicas de México que las definen y distinguen entre sí. Pueden ser autónomas si se las da uno mismo o heterónomas si vienen de alguien distinto a uno mismo. Unilaterales si tienen que ver con uno mismo o bilaterales si regulan relación entre personas. Coercibles o incoercibles si puede haber o no fuerza para obligar a cumplirlas. En este triángulo te puedes dar cuenta que el orden jurídico mexicano es jerárquico. El artículo 133 de la Constitución establece los lineamientos de la jerarquía a partir de la cual se construyen las normas y leyes jurídicas. Las principales características de las normas jurídicas, morales y convencionales son las siguientes. Una norma jurídica es cuando el deber contenido en la norma se refiere a un comportamiento externo y está legislado, es decir, asentado en las leyes aplicables y vigentes. El Estado promueve y es responsable de que la ley se obedezca, de lo contrario dispone de los medios para obligar a su cumplimiento. Ejemplos de normas jurídicas son la Constitución de un país, un reglamento de tránsito, un código civil, entre otros. Las reglas y leyes morales es cuando existe un deber al cual nadie nos obliga, o sea que no hay poder coercitivo, pero el hecho de no cumplirlos nos produce incomodidad, incluso una sanción, y además no es aceptado por la comunidad. Por ejemplo, no ceder el asiento a una anciana, a una mujer embarazada, no es penado por la ley. Sin embargo, nuestra conciencia nos reclama ante esa conducta y los demás critican esa acción, el no cederle el asiento a alguien que lo necesite. Y las reglas y normas convencionales o sociales es cuando el deber no es obligado por la ley ni por la conciencia. Sin embargo, es una costumbre social. Por ejemplo, saludar cuando llego a un lugar, ninguna ley me obliga. Tampoco mi conciencia me lo reprocha, pero sí los usos sociales. En caso de no hacerlo, se es objeto de reprobación social. Y podemos ver un ejemplo: cuando aprendemos un nuevo idioma, lo primero que nos enseñan son los saludos. La construcción, modificación y aplicación de las normas y leyes depende de diversos factores. Las leyes de la sociedad son construcciones humanas
y se hacen normas y leyes según nuestros intereses y necesidades comunes. Y como esto cambia con el tiempo, las normas y las leyes se encuentran en constante proceso de construcción y modificación. Por ejemplo, el uso de Internet ha adquirido tanta importancia en la vida cotidiana que se requieren normas específicas para evitar y resolver los conflictos que se generan. Un solo individuo no tiene la facultad de crear, aplicar y modificar las normas y las leyes del derecho mexicano. En una sociedad democrática como la nuestra, este tipo de acciones se realizan mediante los acuerdos tomados por la colectividad y sus representantes. La construcción y modificación de las normas y leyes no puede realizarse de cualquier manera. De hecho, tiene que seguir ciertas leyes y procedimientos para tales efectos. En el sistema jurídico mexicano se establecen esas normas y leyes que permiten su propia construcción y modificación. La necesidad de crear o modificar una ley puede surgir por las exigencias de una sociedad, como los reclamos de las organizaciones civiles o de las transformaciones sociales. Pero el mismo orden jurídico establece los procedimientos y mecanismos para llevar a cabo dichos cambios. Para construir y modificar leyes y normas es necesario conocer las características de las mismas, así como las costumbres, los valores y las prácticas que tienen lugar en la sociedad. El legislador debe tener un conocimiento profundo de la sociedad. Además, es necesario que cuente con la autoridad que solo el pueblo le puede otorgar mediante el voto y la aprobación. Esto es porque somos una sociedad netamente democrática. Te invito a que envíes tu trabajo de esta ficha y que reportes su entrega también, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Hasta el siguiente video.